Son las 8 de la noche en punto. Les damos la bienvenida a todos los usuarios a Sala de Prensa. Hoy vamos a estar analizando todo el tema alrededor del paro de taxistas adelantado en la capital del país y en las diferentes regiones también del país donde se generaron distintas situaciones también críticas de movilidad, principalmente aquí en Bogotá. Dicen los líderes de los taxistas, manifiestan su inconformismo por cuenta de las medidas adoptadas también por parte de las autoridades frente a los conductores de servicio particular y motos que trabajan precisamente brindando servicio de transporte a través de aplicaciones. Un debate que ha tenido, de hecho, que nos ha tenido mejor en este mismo escenario en repetidas ocasiones los taxistas, justamente generando diferentes manifestaciones, bloqueos que hoy particularmente en Bogotá fueron cuestionados por parte del alcalde Carlos Fernando Galán. Tenemos, de hecho, sobre la jornada aquí en la capital del país, un reporte que entregaron desde la alcaldía. Dicen, este martes 23 de julio, en medio de la protesta de taxistas, con corte de 11 de la mañana, 16 rutas zonales han sido afectadas, perjudicando a más de 22.828 usuarios. En el componente troncal, 12 rutas fueron afectadas, perjudicando a más de 43.586 usuarios y 8.000 más en riesgo. Además, reportan 12 buses del sistema que resultaron afectados con hechos de vandalismo, especialmente con llantas pinchadas. Ese es el reporte que entregaron más temprano desde la alcaldía distrital sobre lo que fue la jornada aquí en la capital y que nos hace también hacernos muchas preguntas, precisamente lo que decían desde la alcaldía, y es cuáles son las consecuencias que se pagan con base en los bloqueos y las manifestaciones adelantadas por parte de los taxistas. Pero nos vamos a concentrar justamente en las alternativas, en plantear también un poco, enfocar este problema, un poco también planteando las soluciones, cuáles son las salidas, porque insisto, ha sido un tema reiterativo. Siempre estamos, digamos, no siempre, pero sí ha sido muy frecuente, mejor, que estemos en este mismo escenario. Por eso quiero darle la bienvenida a esta hora. Se suman a este diálogo y comienzo por saludar a Fernando Rey, experto en movilidad y académico. Muy buenas noches. Alejandra, buenas noches. Gusto saludarlos. De la misma manera, quiero saludar inmediatamente a Fernando Rojas, también experto en movilidad y académico. Alejandra, muy buenas noches y un saludo también especial a mi tocayo. Bueno, vamos Gracias, a comenzar. Fernando, igual. Bueno, vamos a comenzar con los dos Fernandos justamente para hablar sobre este tema que genera muchísima preocupación por esas consecuencias que ya planteamos. Y ha sido muy reiterado, y quiero insistir en eso, este mensaje, esta insistencia, este llamado del gremio de los taxistas frente al control de aquellos servicios que se prestan de manera particular a través de las aplicaciones. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen frente a este nuevo escenario que se suma hoy? Quiero comenzar con usted, Fernando Rey. Gracias. A ver, mira, yo empezaría por mirar 6 puntos básicos. Uno, que las plataformas son legales. Eso está aprobado por el gobierno, por ley. Segundo, mirar un poco el tema de la competencia entre modos de transporte, entre taxis, Uber, etcétera, para una competencia de buen servicio. El tercer tema es que los taxis hoy en día, y lo he vivido personalmente, utilizan no una, 3, 4 plataformas, los mismos taxistas. El otro problema que veo muy grave, no sé si Fernando coincide conmigo, es el tema del mototaxismo. Es un problema delicado, dado el alto índice de accidentalidad que hay en motocicletas. El orden público que se ve afectado, como en el caso que lo vivimos hoy aquí en Bogotá, con actos de vandalismo, con daños a vehículos, daños de los mismos taxis, etcétera. Y todo como colofón para decirle, hombre, el gobierno nacional, ¿cuándo va a encarar este problema? Porque el problema ha venido
Alejandra, tal como tú lo decías, repetitivamente presentándose y el gobierno nacional no ha cogido el toro por los cachos. En ese caso, quiero hacerle la misma pregunta, pero también pensando en qué tendrían que hacer desde el gobierno nacional y desde las diferentes autoridades locales para poder hacerle un frente o ponerle también, encontrar alguna solución a este problema. Y ahora voy con usted, Fernando Rojas. Pues bien, mira, este es un tema que es muy difícil y yo lo separaría en tres bloques. El primer bloque tiene que ver con el tema social y es que hay unas personas que viven de manejar taxi o que viven de manejar carros en plataforma o incluso que viven de manejar motos en plataforma. Cualquier cosa que pase va a afectar los recursos que estas personas se ganan para poder sostenerse y sostener a su familia. Ese es un problema fundamental. Si ustedes miran, las protestas no son de los dueños de los taxis, son de los conductores. Y esas son las personas que se ven afectadas permanentemente por esta competencia que se está. El segundo es un tema que tiene que ver con el Estado. Yo quiero llamar la atención, como tú lo decías ahorita, Alejandra, y lo planteaba Fernando Rey, eh, en el gobierno del presidente Santos, su entonces vicepresidente Germán Vargas tuvo la encomienda presidencial de reglamentar las plataformas y no lo hizo. Esto es un problema y esta es una papa caliente que ha venido de gobierno en gobierno porque ninguno quiere pararse realmente a entender el corazón del problema, que no es si es una plataforma de carros o de motos, es un tema de qué tipo de servicio se debe prestar, de servicio individual, y cuáles son las reglas de juego que se deberían tener o en las que se debería prestar ese servicio. Y el tercero es un tema de orden ciudadano, y es que ante la dificultad que ha habido, hay que reconocer que hay unos taxistas que hacen muy bien su trabajo, la gran mayoría de ellos, pero también hubo unos taxistas que generaron un estigma sobre sus colegas. La ciudadanía tomó la decisión de irse a las plataformas independientemente de que fueran más caras porque las consideraba más seguras, ¿sí? Y este tipo de acciones como las que vimos hoy de bloqueos, desafortunadamente para quienes promueven estos bloqueos, no genera ninguna solidaridad. Al contrario, genera rechazo. Si nosotros vemos este panorama, es fundamental que el gobierno nacional asuma el liderazgo de reglamentar cómo funciona el servicio de transporte individual en plataformas, sea en carro, en moto, en bicicleta, en patineta, en chalupa, en lo que sea. Pero necesitamos que eso tenga unas reglas de juego que garantice a las personas que trabajan en esos servicios cómo vivir, que le permita al Estado garantizar que se cumplan las normas y a las personas que se les dé un buen servicio con seguridad y a buen precio. Fernando, me quedo con usted para preguntarle, pero ¿cómo se reglamenta? ¿Cuáles son las sugerencias en ese caso? ¿Cuáles son las alternativas que podría tener el gobierno a implementar? Porque es que la solicitud en ese momento de los taxistas es que no se permita la prestación del servicio del particular ni para vehículos, es decir, motocicletas, ni para carros. Mira, yo recuerdo mucho que hace unos años, esta es una pelea que se da en muchas ciudades del mundo, o sea, esto no es exclusivo ni de Bogotá ni de Colombia, esto es una tensión que se ha dado en muchos sectores y que ha llevado incluso a la prohibición del funcionamiento de este tipo de vehículos, pero eso no resuelve el problema. ¿Cuál? Pero me acuerdo mucho que una vez en Río de Janeiro, un taxista decía, lo que nosotros queremos es que equilibren la balanza. Si nosotros como taxistas tenemos que pagar impuestos, seguros y un montón de cobros que están asociados a la ley y los de las plataformas no, o nos quitan ese peso a nosotros para poder competir en tarifa y en servicio,
o se los ponen a ellos para que ellos queden igual que nosotros y podamos pelear en igualdad de condiciones. En el fondo, lo que está pasando hoy es que, y eso hay que reconocerlo, la tarifa dinámica ha generado desde las plataformas que un recorrido que podría valer 10.000, 20.000 pesos en hora tranquila, en hora valle, pueda valer 60, 70, 80.000 pesos en hora pico. Pero como lo decía Fernando Rey, hoy las plataformas de taxis hacen lo mismo. No hay ningún taxi en hora pico que vaya a funcionar si yo no le doy una propina. Entonces, están haciendo lo mismo. Entonces, yo tengo que trabajar en que la discusión sea calidad del servicio, tarifa y que el marco legal en el que ellos están funcionando para competir sea igual. De lo contrario, el que sienta que va a perder por la participación de otro actor, pues va a salir a pelear. Y ahí no vamos a llegar a ningún acuerdo. Justamente esa misma pregunta sobre cómo reglamentarlo se lo quiero plantear a usted, Fernando Rey. Sí, yo coincido 100% con lo que Fernando ha dicho. Aquí hay un tema de desigualdad en el sentido de que las plataformas no están pagando los mismos impuestos que le cobran a los taxistas. Eso hace que el tema sea desequilibrado integralmente. El otro problema está, para mi juicio, en la inseguridad. Uno tiene mucho miedo de tomar un taxi en la calle por muchas razones, atracos, etcétera. Entonces, ¿qué hace el usuario? Se asegura que lo recojan en un punto, un vehículo con determinadas características, con el nombre del conductor, con el número del celular del conductor, y que le cobran una tarifa, puede ser más alta, pero el usuario se siente seguro. Y igualmente, en el caso del Uber o del Didi o de cualquiera de estas plataformas, debe pagar los mismos impuestos, debe atenerse a ser exactamente equilibrado con el taxi. Y hay otro problema, es que el nivel de servicio que hoy se presenta en los taxis deja mucho que desear en algunos casos. Es decir, los taxistas que paran en la mitad a pelear con otros colegas, a pelear con casos con otros vehículos de servicio público, eh, la violación a las normas de tránsito, etcétera. Todo este manejo, inclusive, de los taxímetros, pues le genera desconfianza a la gente. Y si a eso se suma que, tal como lo decía Fernando, en estas protestas se, se castiga al ciudadano que nada tiene que ver, que simplemente está a la espera de un buen servicio de transporte, pues están echando encima a la ciudadanía. ¿Cuánta gente no ha perdido dinero, no ha perdido negocios, etcétera, etcétera, por no poder llegar al aeropuerto a hacer un viaje, por ejemplo, de negocios? ¿Qué culpa tiene ese ciudadano de ese proceso? Entonces, en ese escenario debe recoger todas estas inquietudes, mirar los costos contra nivel de servicio, y es lo que debe el Ministerio de Transporte abocar, porque el tema no es solamente Bogotá, el tema es a nivel nacional. Ahora, quiero planteárselos de esta manera, como para responder, quizás si nos está viendo en ese momento alguien del gremio de taxistas. La solución es cancelar, prohibir la prestación del servicio para los particulares. Me quedo con usted, Fernando Rey. No, yo creería más bien que se piense en el nivel de servicio. Aquí debe haber una sana competencia entre seguridad, estado del vehículo, seguridad en la vía, facilidad de transportarse sobre todo con seguridad. Gran parte de las plataformas obedece a eso. Mire, yo por razones personales viajo mucho a Ciudad de México. Ciudad de México tiene plataformas y tiene taxis y han aprendido a convivir y conviven bien sin ningún problema.
El tema es que en la estructuración de ese manejo que tiene que darle el gobierno, entre a mirar el nivel de servicio, el carisma del conductor, la seguridad que preste el conductor eh, y las tarifas que sean obviamente lógicas y que eso esté regulado para todos por igual. Es decir, tal como lo decía Fernando, aquí hay un problema y es que el conductor del taxi es el que va perdiendo, el que va sufriendo el problema. Y miren una cosa, aquí en Bogotá pasa algo muy curioso. Aquí hay empresarios de taxis o los dueños de taxis que no paran el carro en todo un mes. Tiene 24 horas en turnos rotativos. Ese mantenimiento, ¿cómo se hace? Ese descanso del conductor, ¿cómo se hace? ¿Cómo está el carro bien adecuado para que un ciudadano pueda acceder a él con confianza, con tranquilidad, con seguridad? Mientras eso no suceda, obviamente la gente va a buscar esa seguridad en las plataformas, desde luego haciendo injusto para otros conductores que trabajan en función del nivel de servicio, pues su trabajo. Es lo que yo acotaría en ese problema. Ya que usted mencionó el caso de México, quisiera ir con Fernando Rojas precisamente para ver si podemos plantear algunos ejemplos de éxito, porque ya lo mencionaba usted, Fernando, justamente que esto no es un tema solo de Colombia. No, el tema Mire, no con el es, caso, perdón, sí, dale, dale, sí, sigue, Fernando. no te preocupes. Retome Fernando Rey y luego completa Fernando Rojas, exacto. Sí, no, que a mí me parece que el gobierno está en mora de hacer una mesa de trabajo tocando los puntos más complicados, más difíciles y tratar de llegar a un acuerdo buscando ese equilibrio, tanto para los unos como para los otros. De todas maneras, ambos son tras un servicio público, pero lo que no se puede es que las plataformas operen en desmedro de los taxistas. Y los taxistas entender que esto es también un nivel de competencia por el buen servicio. No se puede manejar esto con un nivel de servicio deficiente en uno con relación al otro. Hay que mirar esa parte que para mí me parece fundamental. Y la seguridad, porque con estas dificultades que tiene Bogotá, hoy salir a la calle a pedir un taxi produce miedo. Y eso es por algunas situaciones que se han presentado. Y eso conlleva a las plataformas. Ahora sí, Fernando Rojas. Mira, no, el ejemplo de México es interesante en la medida en que las plataformas terminan aportando una parte de sus ingresos a un fondo que favorece el transporte público, pero que también favorece la modernización del parque automotor. Yo creo que uno puede explorar caminos, ¿sí? Y el problema de la situación en Bogotá, eh, fundamentalmente, a mi juicio, está en que eh, el tema de los cupos es un tema irresuelto, ¿sí? Entonces, obviamente los dueños de los carros que han tenido que pagar un cupo, que han visto cómo el negocio del taxi deja de ser rentable, ven la desvalorización de esos cupos, sienten que están perdiendo dinero, pues terminan generando una reacción y una oposición a cualquier medida que esté dirigida a reglamentar las plataformas. Eh, Tal vez ahí está la raíz fundamental de la dificultad para que esto pase. Pero si tú revisas el tema de cómo funcionan el taxi y la plataforma, pues en ambos lugares el que es dueño de, en este caso, el intermediario del servicio, la empresa de taxis o la empresa de la plataforma, pues cobra una comisión de administración, ¿cierto? Y ahí está eso. Pero cuando uno desagrega
qué es lo que tienen que pagar los conductores para poder prestar el servicio, pues uno se va dando cuenta que realmente el esfuerzo que tienen que hacer para poder llevar unos recursos medianamente razonables a sus casas es enorme. Por eso está el principio, sobre todo en los taxis, de allá yo no voy, ¿sí? Pero en las plataformas también hay la posibilidad de que yo acepte o no acepte cubrir ciertos recorridos. Y eso fue lo que finalmente le dio la fuerza al mototaxismo en Bogotá, porque a pesar de la accidentalidad de la que ahora hablaba Fernando, las motos son percibidas como un modo que es rápido, que es más barato y que me lleva a donde sea, ¿sí? Entonces, si yo no logro generar un marco para que se preste el servicio en condiciones de seguridad, de confianza y con una tarifa que a mi juicio no debería ser dinámica, pues porque a uno no le pagan por prestar bien, pues por hacer bien su trabajo, ¿sí? Imagínense que uno llegara al banco y todos están haciendo fila y de pronto un cajero dice, el que me dé 20.000 pesos de propina lo atiendo primero, pues se genera un desbalance gigantesco, eso genera malestar y termina generando un ambiente digamos, de pugnacidad que le hace daño a la convivencia y a la comunidad. Entonces yo creo que eso tiene que reglamentarse para poder generarle sobre todo, y ahí es donde está mi punto fundamental en toda esta conversación, que el usuario debe ser el centro de la reglamentación de este servicio. Si esto se sigue viendo para proteger X o Y negocio, pues simplemente llegarán a un acuerdo, pero será un castigo enorme para quienes utilicen cualquiera de esos medios de transporte. Porque hablemos también de esa otra posibilidad que planteaba justamente usted, Fernando Rojas, al principio, y es en la alternativa de omitir, por ejemplo, las obligaciones que tienen los taxistas. ¿Esto sí es una posibilidad en realidad? Me quedo con usted mismo, Fernando Rojas. Pues mira, yo creo que el tema fundamental está, por ejemplo, en que los taxistas tienen que cubrir la seguridad social. Básicamente la tienen que pagar ellos todos porque los dueños de los carros obviamente no aportan y no contribuyen en nada. Que tienen que pagar una serie de pólizas que garanticen la seguridad o la integridad o la atención en caso de que exista algún accidente y pues que pueda cubrir con esa responsabilidad. Y si uno le va sumando esos aditamentos, pues obviamente eh, hay un desbalance frente a lo que ellos están cobrando. Claramente, yo considero que es difícil que se preste un servicio sin tener una póliza que garantice la responsabilidad y la atención en caso de que exista un accidente, ¿sí? En ese sentido, tal vez las plataformas van a tener que adaptarse y asumir unos seguros en la misma línea que deben tener los servicios de taxi, no porque uno sea particular y el otro sea taxi, sino porque llevan personas en su interior que si llegan a tener un accidente, pues requieren de una atención, que si se llegan a chocar contra algún otro vehículo o contra no sé, contra una edificación, pues alguien tiene que responder. Yo creo que eso es fundamental, pero esos son los acuerdos a los que se tienen que llegar. No puede ser que, por ejemplo, los taxistas tienen unas tablas de tarifa, pero las aplicaciones no. Entonces uno dice, ¿por qué una tarifa que tiene el mismo recorrido en una hora vale 50.000 pesos más que en la otra? Y el taxista se tiene que disfrazar todo en una propina o en que yo haga una oferta, ¿sí? Pues eso finalmente castiga al usuario. Ese tipo de cuáles son las condiciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de definir la tarifa, pues deberían estar claras. Debería estar claro, por ejemplo, el tipo de mantenimiento que se le debería hacer a los vehículos, ¿sí? Hay unos carros, taxis y de plataformas que están en perfecto estado, que Claro. tienen un baúl perfecto para que la gente pueda llevar las cosas. Hay otros taxis y otros carros de plataforma que son pequeños, que están descuidados, que están destartalados, que se varan, ¿sí? Eso debería estar reglamentado. Debería estar reglamentado qué pasa si a mí me va mal con el servicio, si la persona que me recoge me trata mal, si la persona que me recoge
digamos, tiene un comportamiento indebido, si hay acoso. Claro. ¿Sí? Ese tipo de Mm. cosas tendrían que estar sobre la mesa porque finalmente los pone en la misma plataforma para poder pelear y para poder prestar el servicio. De lo contrario, como te digo, es muy difícil que alguien que siente que hay otro que está sacando tajada de un negocio, pues no salga a pelear. Y un poco ya me corregirán ustedes, un poco esa desventaja en los precios, volviendo a ese punto, radica justamente en esas obligaciones que adquieren los unos y no los otros, en este caso los taxistas y no los vehículos particulares, pero también está allí el riesgo que asume básicamente el usuario a la hora de tomar ese tipo de servicios, ¿no? Ya quiero ir cerrando la conversación con conclusiones finales que nos puedan plantear sobre este punto o sobre la conversación en general de cara a plantear alternativas y vuelvo con usted, Fernando Rey. Yo creo que en esta conversación se ha hecho un diagnóstico del problema con todas las aristas, el tema de los cupos, el tema de la seguridad, el tema de mantenimiento de los vehículos, la injusticia que hay entre un sistema y el otro, el tema de por qué nacen los mototaxistas, y que es un problema que viene desde muchos años atrás y que ahora se tomó a Bogotá, que no se, aquí no se evalúa porque no se nota. Esa serie de problemas que se han anotado aquí esta noche, que Fernando muy inteligentemente los ha descrito, ahí están los elementos básicos que se deben tener en cuenta para organizar esa convivencia entre unos y otros, partiendo de que cada vez que hay bloqueo de vías, los ciudadanos van a menospreciar el uso del taxi porque se sienten afectados por este tipo de acciones que, si bien llaman la atención, van en contra de la ciudad, van en contra del mismo ciudadano, y se vuelve un problema ya desde orden público, donde pinchan buses, pinchan las llantas de Transmilenio del Sistema Integrado de Transporte Público, hay vandalización de los mismos taxis. Eso no lleva a ninguna parte. Me parece que el problema hay que cogerlo de frente, abocarlo ya de manera, tratar de buscar una solución definitiva, y de eso está en cabeza el Ministerio de Transporte con las autoridades locales en cada una de las ciudades, porque este problema, como se vio hoy, no es de Bogotá, es un problema nacional. Mira, mucha gente comentando a esta hora sobre ese tema que estamos debatiendo aquí en sala de prensa. Me imagino yo que un poco la solución va justamente a eso que ya hemos mencionado en la línea de la demanda, de qué es lo que está demandando en últimas el usuario. Dice a esta hora Nelson Mantilla, el gobierno debe saber lo que la sociedad necesita realmente. Conclusiones finales, Fernando Rojas. Alejandra, mira, yo creo que es clave primero que el gremio de taxistas entienda que los tiempos cambiaron, que las vías de hecho y los bloqueos no generan apoyo, que la violencia no genera apoyo, que entendemos el malestar, la preocupación que hay alrededor de ver que los ingresos con los que ellos tienen que sostener a sus familias están en riesgo, pero que afectar la vida del resto de las personas de manera violenta, pues no ayuda. Yo creo que el segundo punto en esta conclusión es que eh, tanto plataformas como taxistas tienen que llegar a la mesa de negociación con la idea de hay que ceder. Si no ceden, pues será un diálogo de sordos en el que todos vamos a perder. Si ellos quieren que realmente esto funcione, es necesario equilibrar la cancha y generar unas reglas de juego lo suficientemente amplias para que no importa el vehículo, el servicio se pueda prestar en igualdad de condiciones y que haya una calidad, una competencia por calidad del servicio.
que los usuarios que tengan los recursos, que quieran hacerlo, que estén dispuestos a pagar más, lo hagan y que el resto podamos tener la opción de utilizar el servicio de plataformas de una manera segura, sea para taxis, sea para motos, sea para vehículo particular, o para la patineta o para la chalupa, lo que venga, pero que haya unas reglas de juego para saber a qué atenernos. Lo tercero, yo creo que es muy importante que, y en esto los medios de comunicación pueden cumplir una labor fundamental en la medida en que logren eh, poner este debate en el público, en el corazón de la conversación, y es que no es a través de un negocio, no es la defensa del negocio de uno o del otro, es cómo logramos hacer que el servicio que se necesita para que las personas se puedan mover se preste en condiciones de seguridad, de confianza, de eficacia, pero que también tengan una tarifa que sea razonable. ¿Por qué lo planteo de esta manera, Alejandra? Y es la invitación, y es, finalmente, ustedes son el escenario donde diversas voces pueden participar y que muy seguramente Sí. van a llevar a que la gente no tenga que tomar vías de hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a poder expresar su opinión y los tomadores de decisión y la ciudadanía pues va a entender de una mejor manera qué es lo que le preocupa. Entonces, yo creo que la conversación que viene es fundamental. Sí. Coincido con Fernando Rey en que el Ministerio de Transporte tiene frente a sí el liderazgo de esta situación. Hay que reconocer que no es un problema generado por este gobierno ni por este No, viene de ministerio. atrás, claro. Esto es un problema que viene de hace ya muchos años y que ningún ministro de transporte le ha metido el hombro a sacarlo adelante. Ojalá que en este momento se logre encontrar un camino para que finalmente se resuelva una preocupación social, pero que también el resto de las personas podamos tener una movilidad pues que necesitamos no solo en Bogotá, sino en las diferentes ciudades de Colombia. Así es. Muchísimas gracias, Fernando Rojas, por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Un abrazo a Fernando Rey. Ojalá que en esa reunión que hay mañana Mm. con el secretario de Gobierno, con la secretaria de Movilidad y con el secretario de Seguridad, finalmente pues dé resultados para que la movilidad que de por sí es complicada en Bogotá, pues no tenga un elemento adicional de dolor de Mm. cabeza para millones de personas. Gracias también a Fernando Rey por su tiempo con nosotros. No, Alejandra, a ustedes por la invitación. Ha sido un rato muy agradable volver a ver a Fernando, que lo veo igual de joven de hace muchísimos años. Eso está muy bien. Muchas gracias. Entonces, sí, confiar en que eso que se va a hacer mañana trascienda al ministerio. Si el ministerio no interviene, las cosas no se van a mejorar. Y que sirva como modelo también para el resto de las regiones. De esta manera terminamos. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados con Sala de Prensa.